cordial saludo. A continuación se les estará enseñando aspectos relacionados con el derecho penal, iniciando por una temática que abarca el modelo de Estado social y democrático de derecho, finalizando con una temática que implica uno de los principios dentro del derecho penal subjetivo, o bien conocido como ius puniendi, abarcando temáticas que vienen desde los conceptos, los ejemplos, y una serie de incógnitas con sus debidas respuestas. Ahora bien, ¿qué es eso de los modelos de Estado? Los modelos de Estado son una forma de instituir una estructuración dentro de un territorio específico. Esto pues con dos puntos distintos, desde uno formal y uno material. El formal pues obviamente luego de tener toda una estructuración dentro de un estado en concreto, se encargará de que el material lo aplique dentro del mismo, dentro de una sociedad como tal. El Estado social y democrático de derecho, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. El Estado social y democrático de derecho nace en el año 1930 gracias al alemán Hermann Heller. Esto como nace digamos que como una ruptura dentro del Estado de Derecho. Había una necesidad de que naciera otro modelo de Estado distinto al que estaba anterior a este. ¿Por qué? Porque es que ya se venían presentando situaciones dentro del Estado de Derecho anterior que abarcaban ámbitos antifascistas, dictatoriales, entre otros más que no eran propios de un Estado de Derecho. Ahora bien, el Estado social de Derecho como tal es un Estado que tiene la función primordial de velar por la garantía de los derechos fundamentales, y su pilar fundamental es el de la dignidad humana. El Estado social y democrático de derecho es un modelo de Estado cuyo fin es salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos sin excepción alguna. El pilar fundamental de un Estado social y democrático de derecho es la dignidad humana. Es siempre velar por la dignidad humana, que no se transgreda. Ahora bien, surge una incógnita en este punto, y es ¿para qué sirve este modelo de Estado dentro del derecho penal? Y bueno, básicamente este modelo de Estado sirve dentro del ámbito del derecho penal para salvaguardar la dignidad humana, así como también para garantizar el cumplimiento de los derechos dentro de las víctimas, los victimarios, así como también de los ciudadanos del común, que en pro de prevenir una serie de actos criminales antes de. Surge otra incógnita, y es la siguiente: ¿cómo se aplica este modelo en el derecho penal? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se aplica en el derecho penal? Y bueno, existen varias formas de que este modelo se vea aplicado dentro del derecho penal. La primera es que dentro del contenido del Código Penal, en cada uno de sus artículos, se plasme de tal forma que no sobrepase la dignidad humana, así como tampoco ninguno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que no se sobrepase el Código Penal con sus artículos. Por otra parte, tenemos otra forma de aplicar el derecho penal, y es mediante la implementación de políticas criminales, intentando pues hacer una serie de investigaciones, sanciones, reparación a las víctimas, escucha a las víctimas, un proceso adecuado a los victimarios, a los que han cometido actos criminales. Y recordemos, en este punto cabe destacar que las políticas criminales hacen parte de las políticas públicas, y estas pues bien sabemos nosotros que nacen de la mano del Estado social y democrático de derecho. En otro sentido,
hay otra manera de aplicar este modelo en el ámbito del derecho penal, y es que por medio del órgano legislativo se implementen o se promulguen proyectos de ley que estén acorde al Estado social y democrático de derecho, que no sobrepase la dignidad humana ni los derechos fundamentales de los ciudadanos de determinado territorio o, o determinado conglomerado social dentro de un territorio afín. Otra de las formas de ver cómo se aplica este modelo de Estado dentro del derecho penal como tal es mediante la implementación de políticas públicas que, más allá de imponer castigos, busquen darle vías alternas de soluciones más adecuadas y, y acertadas dentro del ámbito del derecho penal. Esta serie de estrategias se pueden implementar mediante investigaciones, mediante escucha a las víctimas, mediante un proceso a los victimarios o a los que hayan cometido actos criminales de manera idónea y que no se le vulneren los derechos, porque recordemos que no solamente es escuchar a las víctimas, brindarles derechos a las víctimas, ampararlos, apoyarlos, sino que también es brindarles un proceso debido y que no se sobrepasen y transgredan sus derechos, porque recordemos que estamos en un Estado social y democrático de derechos, no en una dictadura. Cabe destacar que bajo estas políticas criminales encontramos que están englobadas dentro de las políticas públicas, y recordemos que las políticas públicas surgen de la mano del Estado social y democrático de derecho cuando éste nace. Entonces es un dato muy interesante que estas políticas públicas, en especial las políticas criminales, van muy de la mano al Estado social y democrático de derecho. Es por esto que esta es una forma de aplicar este modelo en el derecho penal, amparando la dignidad humana y los derechos fundamentales de los ciudadanos. De otra forma, también mediante el órgano legislativo se pueden promulgar leyes o proyectos de ley que no sobrepasen estos límites de la dignidad humana y los derechos fundamentales propios dentro de un Estado social y democrático de derecho, que no lo sobrepasen y que los proyectos sean concretos, pero sin vulnerar los derechos también de las víctimas ni de los victimarios. Ahora bien, pasamos a un plano mucho más concreto, y es el de los ejemplos dentro del derecho penal. En primera instancia encontramos un ejemplo que es el de la pena de muerte, y es el siguiente. La persona X decide matar a la persona Y en un acto de rabia y demás. Pasado, unas cuantas horas, esta persona comienza a reflexionar y se da cuenta de estos actos que cometió estando sesgado, y comienza a llenarse de miedo pensando que lo van a culpar o le van a imponer un castigo severo que va a ser el de la pena de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona logra comunicarse con una firma de abogados, en que estaba un amigo dentro de esa firma de abogados, un abogado penalista, y le pregunta que está nervioso, que si de pronto lo pueden imponer una pena de muerte, cómo va a ser, que esto, que lo otro. Entonces el abogado pues tranquilamente le comenta que estamos en un modelo de Estado social y democrático de derecho en donde no es admisible
que este tipo de situaciones sean imputadas con esta gravedad. No se le puede imponer una pena de muerte a la persona X, es lo que le comenta el amigo abogado. Así que esté tranquilo, le dice, esté tranquilo que a usted no se le va a castigar de ese modo a pena de muerte. Usted, de acuerdo a la gravedad del asunto o el caso en concreto, se le va a castigar, pero pues no de esta forma. Esto nunca va a suceder mientras estemos en un Estado social y democrático de derecho. Otro ejemplo bastante concreto del modelo de Estado social y de derecho y lo que implica hacer este y lo que no implica para nada hacer este es el de la reciente ley 2098 de 2021, la cual hacía alusión a la cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes. Eh, Listo, el Congreso inició el proyecto de ley, fue aprobado en los diversos debates, luego el presidente de la República también, y finalmente se concretó el proyecto como tal. Se concretó el proyecto como tal y pasó a estar establecido ya no en proyecto de ley, sino en ley. Pero ¿qué pasa? Que precisamente pasados 1 o 2 meses, cuanto mucho de haberse promulgado esta ley como tal, la Corte Constitucional decide estudiar a fondo esta ley y se da cuenta que es abiertamente inconstitucional, transgrede los derechos fundamentales, transgrede el principio de la dignidad humana. Entonces esta ley simplemente no puede ser, no puede estar. Y nos damos cuenta aquí que aun cuando unos órganos intentaron imponer una ley que claramente era, era propia de una dictadura, eh, ahí entra otro órgano como fue la Corte Constitucional a decirle, oiga, venga acá, no señor, ustedes no pueden implementar esta ley aquí en este territorio colombiano, venga y le explico, estamos en un Estado social y democrático de derecho, usted no puede hacer este tipo de leyes mientras en Colombia exista un Estado social y democrático de derecho. Cuando en Colombia exista una dictadura, ustedes implementen leyes que quieran, así transgredan la dignidad humana, lo que sea, pero mientras esté el Estado social y democrático de derecho, ustedes tienen que respetar la dignidad humana y demás derechos fundamentales. A modo de conclusión, una vez explicado toda esa temática del modelo de Estado social y democrático de derecho, nos damos cuenta que es un modelo que no admite acciones que estén fuera de sus alcances, acciones que sean propias de dictaduras, acciones que sobrepasen o transgredan los derechos fundamentales, así como tampoco sobrepasen los límites del principio de dignidad humana como tal. ¿Cuál es el llamado dentro de esta primera temática del derecho penal, de este modelo de Estado? El llamado es el siguiente, a que nosotros como personas razonables comprendamos y demos a entender a aquellas personas que por X o Y motivo no tengan la oportunidad de instruirse como nosotros, a que conozcan un poco más del Estado social y democrático de derecho en el que se está regido, en el que tenemos actualmente, para este caso, en el país de Colombia, y para el caso de los países que estén bajo este modelo de Estado igualmente. El llamado entonces es a que no incitemos en aspectos propios de las dictaduras. Recordemos que estamos en un Estado social de derecho. Apliquemos, esto va para
órganos del Estado apliquemos leyes, promulguemos leyes, políticas criminales acordes a la dignidad humana. No podemos sobrepasarnos. De igual forma a todas las personas, a todos los ciudadanos dentro de la sociedad, a que actuemos de una manera que no sobrepasemos esos límites diciendo, hombre, venga, pero ¿y por qué en Colombia no se puede implementar la cadena perpetua o la pena de muerte a violadores y en Estados Unidos miren que sí existe la pena de muerte, sí existe la cadena perpetua? Miremos bien los contextos y los modelos de Estado que tenemos en el uno y en el otro e implementemos aspectos esenciales si nosotros estamos dentro del Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias por esta primera temática y en pocos minutos estaré con la próxima temática, que es uno de los principios fundamentales en el derecho penal subjetivo. El principio de legalidad. Este es una de las temáticas que había venido mencionando dentro de la introducción a este video y en esta ocasión pues ahondaré mucho más en esta. El principio de legalidad es un principio sumamente fundamental, mediante el cual una serie de actos por parte del orden público deberán estar debidamente organizados dentro del ordenamiento jurídico vigente. Entonces, entendemos que todos estos actos o acciones que muy posiblemente van a suceder están englobadas dentro de todo un ordenamiento jurídico con vigencia. Esto quiere decir que están frente a una norma positiva de carácter contractualista que se encarga de garantizar que el cumplimiento de todas estas normas se esté dando de manera correcta y sin traspasar esas fronteras o esas barreras que les ponen como tal precisamente el mismo Estado Social y Democrático de Derecho, que también entra a jugar un papel importante aquí. Más adelante pues ahondaré un poco más en todo esto. Bueno, pasamos a un segundo plano y viene siendo el de cómo surge precisamente el principio de legalidad. El principio de legalidad surge producto de esa necesidad o ese anhelo del hombre o de un determinado grupo de personas dentro de un entorno social de tener una garantía o unas garantías mediante las cuales se les cumplan sus derechos, su debido proceso y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos tiempos habían unos grupos minoritarios de oligarcas, monárquicos, personas que querían imponer sus penas o sus castigos a como diera lugar, estando claro está dentro del poder. Querían imponer penas o actos que ellos consideraran criminales como ellos pensaran, y estas mismas personas pues dijeron, no, pero venga acá, nosotros tenemos que atrevernos, así nos cueste lo que nos cueste, a que más adelante tengamos, o nuestros hijos y demás descendencia tengan unas garantías dentro de todas las normativas legales para que amparen amparen precisamente ese debido proceso que tenemos, que no se nos lleve a dictar una pena injusta sin poder estar dentro de un proceso debido y estar nosotros bajo ese ordenamiento que nos garantice una protección que no sobrepase más allá de lo que en realidad viene siendo el principio de legalidad. El principio de legalidad se fundamenta o se basa en el resguardo de los derechos de los ciudadanos, así como también
bueno, de los derechos de los ciudadanos para que estos no sean violentados, así como también regula la imposición de, de penas tal cual el legislador las haya promulgado anteriormente en leyes considerados como delitos y demás. Esto lo que busca es salvaguardar tanto los derechos de los ciudadanos, los bienes jurídicos tutelados, así como también las penas, hasta qué nivel pueden llegar este tipo de penas y dentro de ese procedimiento que ya había dado cavidad al órgano legislativo, hasta qué punto se puede llegar teniendo en cuenta lo establecido primordialmente dentro del órgano legislativo. De este modo pasamos a otro plano, y es que teniendo en cuenta el principio de legalidad se encuentra consignado, y me permito leer precisamente como su máxima. Entonces, aquí encontramos una frase muy célebre dentro del derecho penal y este principio de legalidad, y es la siguiente: nulla poena sine lege. Esto significa que no hay pena sin ley. De igual modo, siempre y cuando esta pena también esté en concordancia con la parte constitucional y bueno, esté legalmente establecida. Hasta ahí vamos bien. Entonces, luego de haber concretado estos fundamentos, estos pilares fundamentales que se encargan de las bases de todos estos derechos, de salvaguardar, proteger, cuáles son sus bases en las que ellos se encuentran frente al legislador, frente a los ciudadanos del común y demás. Después de haber tenido claro esto, pasamos a otro plano, y es el siguiente: ¿para qué sirve este principio dentro del derecho penal? Y bueno, este principio sirve precisamente dentro del derecho penal para proteger todos estos bienes jurídicos tutelados dentro del Código Penal. Esto es dentro de en esencia, de la ley 599 del 2000. Así como también para velar por el que se sancionen o se impongan unos tipos de pena acordes precisamente dentro del órgano judicial, sin que transgreda el principio de legalidad, así como tampoco ese modelo de Estado que rige en concordancia con el principio que antes mencioné. En este caso, teniendo en cuenta que yo utilicé como modelo de Estado el Estado social y democrático de derecho. Bueno, pasamos también a entender dentro de esto mismo, dentro de esta misma incógnita. ¿Cuál incógnita? Precisamente esa, ¿para qué sirve precisamente el derecho penal dentro de este principio? Y es que hay unas barreras establecidas dentro de la imposición de penas y demás. Esta barrera está para efectos de no transgredir o utilizar un uso desmedido del ius puniendi, que no sobrepase ese uso, que no se desborde ese uso, que se mantenga en la línea tal cual lo establece con su modelo de Estado y su principio de legalidad. Bueno, pasamos a otro plano, y es el de cómo se aplica precisamente este principio en el derecho penal. Ya aquí estamos en cómo es aplicado de manera concreta. Y bueno, dentro de del cómo encontramos diferentes formas de aplicar este principio de legalidad dentro del derecho penal. En primera instancia, esto lo podemos encontrar aplicado
de las políticas criminales, las cuales tienen precisamente esa barrera para que no sobrepasen sus actuaciones y sus medidas o estrategias a tomar dentro de estas para con las víctimas y los victimarios y demás, todas esas políticas criminales dentro de la sociedad que, bueno, vienen englobando las políticas públicas, que no sobrepasen, que se mantengan en un estado que no transgredan ni a la víctima ni al victimario y así sucesivamente dentro de este proceso. Otra forma precisamente de ver cómo se aplica es en la aplicación, es precisamente la aplicación por parte del órgano judicial para los procedimientos en casos en concreto. Cada caso, recordemos que debe ser estudiado e implementado de forma única y concreta. En estos casos, dentro del órgano judicial, debe tomarse medidas que le impongan una pena adecuada a la persona pues acusada, que se le brinde ese derecho al debido proceso, que esta persona se pueda defender. Y en esencia es eso que venía mencionando, que no sobrepase las barreras del ius puniendi. Es eso, que se mantenga el órgano judicial en una posición firme, ni tan abusiva, ni tan decadente o tan fácil de sobrepasar. Bueno, pasamos a un plano mucho más concreto, y es el principio de legalidad en nuestro país, en Colombia. Y precisamente encontramos que todo esto se fundamenta prácticamente en la Constitución Política de Colombia de 1991. ¿El qué se fundamenta? Porque estoy hablando. El principio de legalidad está debidamente regido en su Constitución, en la Constitución del 91. Entonces, me permito leer unos apartes unos artículos que engloban esto y demás, la cual esta Constitución del 91 como fundamento prevé en su preámbulo lo siguiente: el pueblo colombiano, en ejercicio de su poder soberano, oígase bien, tiene la facultad de decretar, sancionar y promulgar. Ahora bien, luego la Constitución nos damos cuenta que en su artículo 4 menciona también que nos rige como norma de normas. Perfecto. Como fundamento de las distintas posiciones y demás. Hasta ahí vamos bien. Entonces, se prevé que las leyes deben estar creadas acorde a este modelo de Estado que tenemos dentro de la Constitución, dentro de esos fundamentos y esos parámetros que no deben ser sobrepasados dentro de la Constitución. Perfecto. Bueno, y en un último plano, vemos que el ordenamiento penal también debe, dentro de su legislativo, judicial, inclusive ejecutivo, con su gobierno y sus instituciones provinciales y demás, como lo venía mencionando, el cómo dentro del judicial, las políticas criminales y demás, todo eso, las leyes, todo esto. Poder hacerlo sin que transgreda, inclusive en este modelo, sí, sin que transgreda la dignidad humana propia del Estado social y democrático de derecho, así como tampoco se excedan dentro del ius puniendi este principio de legalidad. Entrando a los ejemplos dentro del ámbito del principio de legalidad, yo estructuré un caso hipotético para efectos de darle un mejor entendimiento dentro de lo que implica la realidad o el día a día de este principio, y
cómo actúan los distintos órganos para garantizar una protección a los ciudadanos de todos estos aspectos. Bueno, el caso es el siguiente. María se desempeña como trabajadora sexual en uno de los parques centrales de Sincelejo. Una persona X, o más bien llamémosle Juan, perfecto, Juan. Juan va muy seguidamente al parque también, a tomar su café, a sentarse, a relajarse en las bancas y demás, listo. ¿Qué pasa? Que Juan, al ir muy recurrentemente, se percata de lo que está haciendo esta mujer. Y llega un momento en el que él considera que son actos que son ilegales. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan se acerca a una de las instituciones del órgano judicial a interponer una denuncia, haciendo alusión en su denuncia a que los actos que está cometiendo esta mujer son ilegales, abiertamente ilegales, y él explica toda esa situación, listo, perfecto, hasta ahí la explica y deberá esperar 10 días hábiles para su debida respuesta. Pasados esos 10 días, se le notifica a esta persona, a Juan, bueno, señor Juan, nuestra respuesta es la siguiente. Primero, le vamos a comentar a usted y a explicar. Mire, nuestro sistema o nuestro código penal colombiano vigente, o más bien dentro de ese código penal vigente, no está establecido como delito el trabajo sexual, siempre y cuando sea el trabajo sexual de su cuerpo, o sea, que sea ella misma la que esté trabajando bajo su cuerpo y no bajo el cuerpo de otras personas. Entonces, siendo así, entendemos que esta persona no está cometiendo ningún tipo de acciones ilegales como usted lo estaba considerando al traer esta denuncia. Por ende, le respondemos a usted que esta demanda, al ser resolvida, o más bien al ser resuelta, es improcedente. Llegamos a esa conclusión. Al ser resuelta, concluimos que es improcedente. Entonces, ya teniendo el caso en concreto, ya habiendo respondido y demás, entramos a lo que es el principio de legalidad. Entonces, teniendo un caso de la vida cotidiana, nos damos cuenta cómo una persona intenta, dentro de sus pensamientos y sus ideas, imponer dentro de un órgano el que se le analice y se le imponga un castigo a esta persona porque está cometiendo actos ilegales. Listo. Pero ¿qué pasa? Que aquí entra a garantizarle sus derechos a María y a demostrar que dentro del principio de legalidad, todo lo que abarca el Código Civil, la normativa vigente, no está cometiendo ningún acto delictuoso. Entonces nos damos cuenta que en este caso y en muchos casos más, los distintos órganos judiciales están brindando una garantía hacia estos derechos y los debidos procesos y al manejo que se le da a cada uno de ellos. Muchas gracias, esto ha sido todo. Un placer haber presentado todos y cada uno de los temas durante el trayecto de este video. Y nada, muy feliz.